Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Moreno del equipo de evangelización Chelejim, perteneciente a la parroquia María Madre de Dios. Esta semana vengo a hablarles de la conversión. La semana pasada Maribel les habló de la fe y esta semana me toca a mí platicarles un poco de la conversión. Es importante saber que para poder convertirnos debemos conocernos, debemos saber cuáles son nuestras debilidades y cuál es el estado de vida en que vivimos para poder cambiar. La conversión consiste en aceptar a Cristo como nuestro Dios y como nuestro guía. Es disponer de nuestro corazón para que sea transformado en personas libres para poder amar sin condiciones. El camino no siempre es fácil. Hay que dejar las cosas de este mundo para aceptar la voluntad de Dios. Hay que dar la espalda al pecado, a las cosas mundanas y confiar plenamente en Jesús. Es reconocer cuando desobedecemos los mandatos de Jesús. Hay que saber pedir perdón. La conversión no es otra cosa más que el fruto del encuentro con Jesús. Es poder levantarse del pecado, dejar el pecado atrás, confiando que tenemos un Padre que nos ama. Es confiar en su infinita misericordia. Dios nos perdona y se encuentra solamente un corazón arrepentido. La conversión es un acontecimiento que da vida a un nuevo horizonte y con ello viene el cambio de vida. Durante el proceso de conversión, las personas somos transformadas en hombres y mujeres completamente nuevos. A través de la conversión es posible perdonar de corazón, ver la belleza de la creación, cambiar nuestra manera de hablar, de pensar. Muchas veces hasta nuestra forma de vestir y sentir innumerables cambios. La meta para un cristiano es dejar que Cristo nos transforme en personas nuevas, capaces de perdonar y de amar sin condiciones. Mis hermanos, para lograr esto, debemos de permanecer en oración, convertirse en llegar a tener un corazón agradecido y fuerte para aceptar lo que Dios permita en nuestras vidas. Es poder aceptar los dones con fe que Dios nos dé. Pero también es aceptar con alegría y contemplar la creación y dar gracias por eso. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de experimentar la conversión. Si no tienes la intención de convertirte, Dios no te va a obligar. Debes de querer la conversión para que Dios te ayude. Aumenta tu fe, dedica más tiempo a conocer las Escrituras. No puedes amar algo que no conoces. Recuerda, la sabiduría es un don de Dios y Él nunca que te ayudará a tomar decisiones buenas en tu vida. Preocúpate por las cosas de Cristo. Entrégale tu vida. Pon tu fe y toda tu esperanza en Cristo. Él nunca te va a dejar confundido. Él nunca te va a dejar solo. No tengas miedo, persevera, sé constante. Dios, como ya te dije, no te dejará solo. Cuando estés en dificultades, entrégale tus problemas a Él. Experimentarás esa paz del cielo. Recuerda que en el camino de la conversión debes de perseverar hasta el final. Proponte crecer en la oración y evangeliza con tu vida. La oración es la manera de acercarse a Dios, de enamorarte más a Él. Pero el mundo necesita de cristianos que evangelicen con su vida. Con tu ejemplo, con tu testimonio de vida, puedes traer a más personas a Cristo y eso Dios te lo va a recompensar. Puedes integrarte a algún grupo de la iglesia. Júntate, rodéate de personas que compartan tu misma fe, personas que te puedan ayudar a acercarte más a Cristo. Mantente en gracia. Acude a la Eucaristía semanal. No te permitas volver al pecado. No mires para atrás. Si ya va en cambio tu conversión y vas caminando hacia adelante, tratando de ser mejor persona, tratando de buscar un mejor cambio en ti, no voltees para atrás. Si tú acudes a la Eucaristía con frecuencia, esto te va a fortalecer y muchísimo. Va a llegar el momento en que no quieras nada más ir cada 8 días, sino que vas a querer ir entre semana, te vas a acordar. Haz penitencia, reconcíliate con Dios. Corregir nuestra conducta no es un acto de moral, es un camino correcto para llegar a Dios. Les voy a leer un poco de la conversión de San Pedro. Esta es la experiencia de la conversión de San Pedro. Empezaré por decirles que Pedro era un hombre común y corriente.
Era un pescador en una aldea campesina. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría de reconocer quién era Jesús, pues tenía el corazón abierto para darse cuenta que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. Andrés, hermano de Pedro, se da cuenta que Jesús pasaba por la aldea y corre a decirle a Pedro: hemos encontrado al Mesías, sin pensarlo dos veces. Pedro se dirige de inmediato a Jesús y cuando se encuentra enfrente de él, Jesús le llama por su nombre y le dice: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. De inmediato, al escuchar la voz del maestro, Pedro queda convencido de que Jesús era el que estaban esperando. Observen que después de este encuentro con Jesús, Pedro tiene un cambio y de inmediato dejó todo lo que estaba haciendo y le sigue. Y esto es lo que nosotros debemos buscar si tenemos un deseo de verdadera conversión, ese encuentro transformador con Jesús. Recuerda, si quieres convertirte, debes querer ajustarte a los planes de Dios. Sin pensarlo dos veces, Pedro deja atrás lo que hacía para seguirle, para conocerle y para aprender más de él. Cuando nos dedicamos a Dios, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Jesucristo llena a Pedro de sabiduría y le da el cargo de llevar su iglesia. Jesús le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuanto desates en la tierra será desatado en los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo 16, 18, 19. Comparando la historia de Pedro y comparando nuestra historia, encontramos que Pedro era un hombre sencillo con debilidades y virtudes, igual que nosotros, igual que las tuyas, igual que las mías. Sin embargo, Pedro tiene fe en el Maestro. Y a pesar de sus pecados, está seguro de la misericordia de Dios y se levanta cuantas veces se cayó. Así que Jesús no tomó en cuenta sus pecados para ponerlo a cargo de la iglesia. Así Dios tampoco tomará tus faltas, más bien abrirá los brazos para que tú te sientas amado con Él. No te canses de pedir al Espíritu Santo la fuerza para hacer tu voluntad. Pedro está dispuesto a hacer lo que Dios le indique, aunque le cueste la muerte. Es cierto que Pedro le negó, pero también es cierto que a nosotros nos acompaña el Espíritu Santo. Este Dios nos da fuerzas para combatir contra el miedo que tenemos dentro. Miedo a dejar nuestras comodidades, miedo a hacer el ridículo, miedo a quedar mal enfrente de los demás. Si deseas convertirte, debes de estar dispuesto a luchar contra todos esos miedos. Pedro dice: Señor, estoy preparado para ir contigo, no solo a prisión, sino hasta la muerte. Jesús le dijo: yo te aseguro, Pedro, que no cantará el gallo hoy 3 veces antes de que me hayas negado. Efectivamente, Pedro lo negó. Debemos aprender a ser humildes, a reconocer que fallamos, a pedir perdón, a saber levantarnos y seguir adelante en el plan de Dios. Después de que Pedro niega a Jesús, Pedro llora amargamente y llora tan fuerte que sus lágrimas purifican su alma y se da cuenta de que ha fallado y llora sin consuelo. Pedro necesita, ¿qué pasa con Pedro? Pues que necesita reconciliarse con Dios, necesita reconciliarse con Él, así como nosotros muchas veces. Jesús le perdona y le hace confirmar su amor. Jesús le dice al Señor: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Y le hace la pregunta 3 veces hasta que Pedro es sanado de sus heridas, del pecado por haber negado al Señor. De ahí Pedro evangelizó por todas partes después de la muerte de Jesús y sigue siendo nuestro primer pilar para la evangelización. La conversión consiste en aceptar a Cristo como nuestro Dios y como nuestro guía. El cambio se va dando poco a poco. Por ejemplo, yo quiero ponerles este ejemplo de la pandemia que estamos viviendo. ¿Qué pasa? Nos confinamos, este confinamiento que hemos tenido de 50 y tantos días es increíble. Ya
ya tenemos ganas de salir a abrazar a nuestra gente, de abrazar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros papás, a nuestra abuelita. ¿Y qué hicimos en ese confinamiento? Mucha gente no logró hacerlo a como se nos estaba indicando, mas sin embargo la gente que sí lo hizo se dará cuenta que a veces tuvimos un encuentro con uno mismo. A veces estar solo, estar confinado, no poder salir, estamos fortalecidos. ¿Qué nos va a dejar esto? Por de alguna manera, esto nos va a dejar un aprendizaje. Nos debió haber fortalecido este confinamiento. Algunas personas se harán más humanas, pero de que va a haber un cambio en nuestra vida, claro que lo va a haber, pero lamentablemente la gente quiere milagros, pero no quiere arrepentirse. Lamentablemente quieren una sanidad, pero no quieren una santidad. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Dios, como nuestra guía, y aceptar todo lo que venga en nuestro cambio, entregarnos a Él. Y recuerden, tenemos que tener un corazón fuerte para aceptar todo lo que Él desea para nosotros. El mundo necesita más de Dios. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Dios los bendiga, nos vemos muy pronto. Hasta luego.